En este Sábado Santo le brindamos una entrevista especial, diferente. Nos acompaña la noche de hoy Mercy Núñez de Avilés. Ella es arquitecta, católica, comprometida en defensa de la vida, familia, soberanía, fundadora del Grupo Provida. Pero sobre todas las cosas, yo debo decir públicamente que ella es mi tía, hermana de mi papá, y se estrena por primera vez en Encuentro Directo. Bienvenida. Ay. Y con una sobrina también de cariño de este lado. Claro, claro. A Karina yo la conozco de que era chiquitica. Así es, así que enhorabuena. Ahí es donde uno se da cuenta de la edad. Porque uno no lo sabe, uno no se lo cree. Pero cuando uno lo ve a ustedes grande, uno dice, cónchole, pero qué bueno ver a ustedes. A mí me encanta cada vez que yo lo veo a ustedes dos, gente joven haciendo cosas con mucha dignidad, con mucha conciencia. Qué bueno. O sea, no todo está perdido, ¿no? Hay mucha gente buena haciendo cosas buenas. Enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos. No, para mí es un súper privilegio, imagínate tú, entre familias. Así es. Gracias. Bueno, precisamente como estamos en Semana Santa, la Semana Mayor, yo recuerdo que hace unos años, por ejemplo, cuando tú eras adolescente, la Semana Santa era realmente sagrada. El pueblo fielmente asistía a cultos, a iglesias. Así es. Las emisoras y la televisión tenían programas especiales y solo los ricos iban al interior o fuera del país. Hoy la avalancha que sale obliga a un operativo de miles de voluntades para que haya menos muertos. Así es. Y eso, o sea, ¿tú crees que eso ha disminuido lo que es la fe en el pueblo dominicano y por eso la mayoría prefiere divertirse y entonces una minoría quedarse e ir a asistir a iglesias? Mira, yo pienso que es una combinación. Yo estoy convencida que los creyentes de hoy, sean católicos o sean cristianos evangélicos, son mucho más conscientes que los de antes. Antes, el que no era nada decía que era católico, por ejemplo. Entonces, tú decías que el 95% de la población dominicana era católica. Realmente, posiblemente no lo era. A lo mejor no era ni siquiera católico de misa de domingo. Pero ocurre que nosotros tenemos 10 millones de habitantes y cualquier cantidad de decenas de gente en una playa, en un río, son mucha gente. Pero igual, los que nos quedamos en Semana Santa, que somos una cantidad inmensa, tú te das cuenta que las iglesias están llenas y lo hemos visto durante los años anteriores. De hecho, en todas las parroquias que ya tienen, qué sé yo, en una parroquia, por pequeña que sea, te caben 400, 500 personas. Sin embargo, en estas fechas tienen que poner carpas afuera y poner televisores, porque en las celebraciones, como nos tenemos que juntar todos, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, una parroquia cualquiera te tiene un domingo 4 misas, pero resulta que las celebraciones de Semana Santa son una sola, por tanto es toda la cantidad de los fieles. Y realmente, qué sé yo, uno siente que es todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, Karina, tú que eras de la parroquia está involucrada desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, sí. Tú recuerdas que Monseñor Masalles, creo que él fue que creó esa actividad que se llama Yo Me Quedo, que de hecho se ha ido yendo a otras parroquias y ya hay muchas parroquias sí. que tienen el Yo Me Quedo. Pero el Yo Me Quedo no es simplemente yo me quedo porque me quedo. Porque, por ejemplo, yo me quedo, pero yo no participo en Yo Me Quedo. Porque no es lo mismo quedarse que compenetrarse. Fíjate que Yo Me Quedo tiene un programa para niños, para jóvenes y para adultos. Entonces, es todo un programa que abarca no solamente la celebración propia de cada día, como es el lavatorio de los pies y la Eucaristía los jueves, o la adoración de la cruz el viernes, o la vigilia el sábado. No, es durante todo el día. Entonces, en las parroquias donde ocurre eso, realmente la gente se pasa exactamente todo el día. Entonces, yo creo que hay mucha gente para todo. Hay mucha gente que se va a las playas, incluso hay gente que ni siquiera es solamente diversión. Lo utilizan porque se convierte, como quien dice, en un fin de semana largo
y se van a sus pueblos. O sea, mucha gente va a compartir con su familia, no necesariamente va a río, a playa y está en bebida y no sé qué, pero yo pienso que hay gente para todo. Aunque también es importante destacar en el sentido de las tradiciones católicas, parte intrínseca de la identidad dominicana, claro. Independientemente de que hayan grupos de personas que no necesariamente sean católicos practicantes, hay una realidad y es que hasta ateos comparten culturalmente las costumbres católicas y eso es algo muy importante porque forma parte precisamente de lo que nos hace dominicanos. No, y fíjate algo, y eso uno lo vive en las parroquias. Hay un día en el cual todo el mundo va, por ejemplo, el Jueves Santo, que es el día de la institución de la Eucaristía y del lavatorio de los pies. Ese día las parroquias están rebosadas, pero rebosadas totalmente. Posiblemente el viernes, que sin embargo es un día muy importante, la adoración de la cruz, ya Jesús está muerto, regularmente se hacen vía crucis por la calle, uno siente que hay un poquito menos de gente. Porque hay gente que se queda el jueves, pero en cambio viaja el viernes. Por ejemplo, cuando yo era muy activa en mi parroquia Jesús Maestro, a mí me tocó durante muchos años hacer la ruta del Vía Crucis de los viernes. Y ya uno sentía que, por ejemplo, allá no solamente era la ruta, sino que tú identificabas viviendas y ahí se hacía una de las estaciones, por tanto que las personas tenían que estar. Entonces, cada vez a uno le daba un poquito más de trabajo porque ocurría eso. Tú la ubicabas el miércoles, el martes anterior, pero te decían, ay, el viernes yo no voy a estar. Y no puede ser el sábado. No, es que es el viernes. O sea, que hay gente que se toma de todos los días alguno, pero yo te digo, pienso que hay gente para todo. No hay duda, y no lo vamos a negar, que, por ejemplo, estoy hablando de yo, una mujer sexagenaria, en mi época... en las viviendas había algo mucho más fuerte. O sea, los niños nos decían, por ejemplo, no se hace ruido, no se habla duro. O sea, por ejemplo, el hecho de no comer carne el viernes era algo, óyeme, que se cumplía a cabalidad. Entonces, sí, realmente había muchas cosas que yo pienso que la modernidad posiblemente ha hecho que se vaya perdiendo, pero sí creo y estoy convencida que los evangélicos de hoy y los católicos de hoy son gente mucho más consciente y no es simplemente algo que celebran como una simple tradición, no. Yo pienso que sí hay una total conciencia de lo que significa esto. Y por eso nadie que ama algo puede dejar de participar. Claro. Pero en esa misma medida, lo que no se conoce no se puede amar. Se puede amar. Y por eso es importante, y ahí quisiéramos entrar en un detalle, porque menciona que independientemente de que haya personas que se van de fin de semana, sí, y eso es algo muy habitual, no menos cierto es que hay un nivel de conciencia familiar sobre la importancia de las fechas y estas tradiciones como el no comer carne el Viernes Santo, pero sobre todo porque el sentido es la carne de nuestro propio Señor Jesucristo. Sí, claro. Es un tema de respeto ante todo. El conocer esto nos hace compenetrarnos, claro, más. Sin embargo, hemos estado observando una tendencia sumamente preocupante porque se está atentando contra el principal don de Dios, que es la vida. La vida. En todas sus etapas. Desde el vientre materno hasta la edad avanzada del ser humano. En este sentido, recientemente observamos que una organización independiente que tiene estatus de observador ante las Naciones Unidas, justo apenas hace unos días, sí, el Centro para la Familia y los Derechos Humanos, un nombre que de antemano lindo, todos estamos de acuerdo en defender. Muy lindo, sí, muy lindo. Los eufemismos están a la orden del día. Resulta que esta organización dirigió su atención en una plaza, un parque público dirigido a niños, claro, en donde entregó literalmente libros sobre ideología de género, vientres de alquiler y poligama. Era una feria para niños en Nueva York. ¿Cuál es su valoración sobre estos temas? Mira, y
el ataque frontal que están recibiendo nuestros niños? Yo diría que toda la familia. Y si tú te pones a ver, es una secuencia. El primer ataque comenzó con la mujer. ¿Por qué con la mujer? Bueno, precisamente porque la mujer es el centro y el lugar donde se forma la vida. Entonces, el ataque comenzó a la mujer. Estamos hablando de muchas décadas atrás. La mujer oprimida en el matrimonio, oprimida por el hombre, que no es valorada, que se desprecia el sentido del trabajo doméstico, por ejemplo. Eso es denigrante. La mujer que está dedicada solamente a la casa. O sea, tú comienzas, cuando tú logras ya conquistar a la mujer, que de hecho la conquistaron, ¿eh? O sea, esa mentalidad de que lo importante es el éxito profesional solamente y en nombre de eso yo debo de dejar todo lo demás porque todo lo demás no tiene importancia. Yo me conquisto primero la mujer. Cuando yo me conquisto la mujer, de hecho, yo estoy atacando indirectamente, sin decirlo, el matrimonio. Yo estoy atacando el matrimonio. ¿Por qué? Porque una mujer con esas características es difícil poder aceptar el hecho de que el hombre es la cabeza del hogar. Pero sobre todo porque cuando un hombre y una mujer se unen en sagrado matrimonio, se convierten en uno. En uno. De manera que si en esa unidad hay una división, evidentemente que no tiene forma de sustentarse. Precisamente. Entonces, fíjate, yo comienzo por cambiarle la mentalidad a la mujer. Y lo logró, se logró cambiar la mentalidad de la mujer para que el hombre deje de ser un compañero, un aliado, es un contendiente, alguien con quien yo contiendo y trato de restarle supuestamente el poder para tenerlo yo. Pero luego que ya yo logro eso, que creo que se ha logrado en gran medida, entonces yo me voy a lo siguiente, a los niños. Mira, hace 30 años, 30 y pico de años, qué sé yo, año 1993, por ejemplo, nosotros realizamos en República Dominicana lo que fue el primer Congreso Internacional por la Vida y la Familia. Y en ese momento se hablaba, estamos hablando de 93, pero ya había pasado el 92, donde aquí se reunieron los obispos del CELAN. Y en ese momento, ideología de género eso no estaba estructurado como ese nombre. Sí se sabía que había una tendencia a los niños promiscuirlos a través de una falsa educación sexual. Ya eso se sabía. Por ejemplo, los que nos forman a nosotros ya nos hablaban de que eso estaba ocurriendo, por ejemplo, en México, tan cerca como en México, donde a los niños le estaban hablando de que ellos podían, los niños ser niñas y las niñas ser niños, que ellos tenían derecho a tocarse, que ellos tenían derecho ya le estaban hablando de eso. Estamos hablando de 30 y pico de años atrás. Un poquito más para adelante, digamos ya en la década 2000, surge un movimiento en Colombia muy fuerte porque a ellos les había pasado lo mismo. De repente, las familias de un día a otro descubrieron que a sus niños en el colegio los estaban amoldando a creer que ellos podían cambiar no de sexo, pero sí de género. No de sexo, porque el sexo es biológico y tú naces hembra o tú naces varón, pero género es diferente. Género tú puedes cambiarte. Constructo social. Tú has sido también activista con el tema de Provida y justamente en contra también de lo que es la educación de género y todo ese movimiento woke. Pero hay un cambio gracias a la administración justamente de Donald Trump. De Donald Trump, claro. Y que es contrario casi a todo eso. Pero básicamente, ¿tú crees que desapareció finalmente ese peligro o los grupos comprometidos con la familia? Debemos permanecer alertas. No. O sea, mira, es una agenda demasiado poderosa, muy organizada. Y muy bien financiada. Muy bien financiada, muy estructurada. Mira, yo siempre decía cuando trabajábamos, a nosotros nos falta tener, antes cuando uno veía películas de los Estados Unidos, había un teléfono rojo
que cuando ese teléfono se levantaba era capaz de destruir el mundo. Y nosotros decíamos, a nosotros nos falta un teléfono rojo que uno levante y sea capaz de movilizar una cantidad inmensa de organizaciones que nos defienda. Eso no está logrado todavía. Ellos sí lo tienen logrado. Pero cuando regresemos vamos a dar la voz de alerta de ese teléfono con nombres y apellidos, porque cada cosa debe de ser llamado por su nombre. Así que cuando regresemos continuamos nuestra entrevista especial. Continuamos nuestro encuentro directo junto a Mercy Núñez de Avilés, arquitecta y definitivamente una defensora en línea frontal de la causa provida en la República Dominicana. Habíamos conversado en el bloque anterior sobre una serie de amenazas que básicamente van miembro por miembro de la familia, exacto, desintegrándolos hasta básicamente quedar sin ningún tipo de soporte, sobre todo moral. En este sentido, me gustaría rápidamente un vistazo a la historia de esta causa en el país, más aún que recientemente, el pasado 25 de marzo, exacto, año 2026, llegamos al 25 aniversario de una importante pieza legislativa que declara el Día del Niño por Nacer. Detrás de la causa, ¿cómo ha sido la lucha? Yo quiero unir lo que tú decías de Trump con esto. Mira, 1992... por primera vez se intenta despenalizar el aborto en el Código de Salud. No se logra, en ese momento era solamente la Iglesia Católica. 1995 se intenta de nuevo, al retomar ya no Código de Salud, sino Ley General de Salud. Se logra también tumbar. Ahí todavía estamos solo la Iglesia Católica. Continuamos y en el 95 se continúa y ya se convierte en Ley General de Salud sin despenalización. Siguen pasando los años y entonces entramos en Código Penal. Por eso que se habla de que el Código Penal tomó 20 años. Se retoma la despenalización del aborto. Ya ahí habíamos comenzado a hacer unidad con los evangélicos. Se continúa y en medio de toda la intención de la despenalización, recordemos que una vez rápidamente y desorganizadamente hay una redacción que se le envía a Leonel Fernández. Leonel Fernández la devuelve porque los médicos amenazaron con huelga general en el país entero. Se sigue discutiendo, pasan los 8 años de Leonel Fernández, entra Danilo Medina, hay una primera aprobación bien loca, que fue tan loca que debiendo haber vuelto al Senado, no lo enviaron, lo promulgaron. Y ahí entró Matrimonio Feliz, César Curiel, Matrimonio Feliz, y hacen una instancia de inconstitucionalidad. Otras organizaciones la hicieron, se gana, pero no se gana analizando el artículo 37, no se gana así. No, porque no fue de fondo, sino de forma. De forma, la forma fue incorrecta, ok. Pero eso permitió que esa ley que sí tenía despenalización no fuera. Entonces se continúa, pero en eso viene el tema de la Constitución. En la Constitución ya sí teníamos una perfecta unidad con los evangélicos y se hizo un gran trabajo de la Iglesia Católica. En este momento el padre Manuel Ruiz, que es un trabajador hoy, Monseñor Manuel Ruiz, y se logró el artículo 37 que preserva la vida desde la concepción e impide la eutanasia. Se logra el artículo 55 que dice que los papás son los responsables de la educación de los hijos menores, y se logra también el artículo 63 que le da a los padres, que es el que habla de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Llegamos hasta ahora que se aprueba un código penal que no tiene despenalización y que está en este periodo de vacación legis, que es un año hasta agosto, en que se está discutiendo. ¿Qué pasa? En este momento, ¿qué ocurre a nivel mundial? Fíjate, hay un resurgir de las derechas.
te gana en Chile, te gana en Italia, te gana en Argentina, y todas esas personas son primero creyentes, algunos católicos. Por ejemplo, el que acaba de ganar en Argentina es un confeso católico. Fíjate que, por ejemplo, aquí los presidentes se ponen la banda se ponen la banda presidencial y van a un Te Deum. Allá no. Sin embargo, él salió de su nombramiento y fue a la catedral. O sea, es un católico comprometido. Milei parece que es medio evangélico, pero es creyente. Entonces, esos presidentes están en la línea de no aborto, no ideología de género, y en el caso de los Estados Unidos, pues ni hablar. Bueno, básicamente es la línea del sentido común, porque es preservar la fuente de todo derecho, que es el derecho a la vida. Pero antes de pasar a otro punto, mencionaste el tema de la despenalización. Es muy importante porque aquí vamos a ver cuál es el mapa de ruta que han utilizado estas agendas para permear a las sociedades y los congresos. Despenalizar. Despenalizar es literalmente decir que no hay delito sobre determinada acción. Exacto. En el caso del aborto, sí, por ejemplo. Comenzaron por el final, decir que no era un delito. Pero hemos terminado en la legalización, sí, claro, que es presentar límites y alcances a esta práctica, y básicamente con las supuestas excepciones llamadas causales, claro, para que luego sean excepciones y finalmente sea despenalizado. Al día de hoy, ¿cuál es la realidad de una posible despenalización del aborto en República Dominicana? Mira, realmente nosotros tenemos una constitución que nos blindó con ese tema. Realmente, si aún hubiese habido en algún momento la posibilidad de despenalizar, tú tienes recurso del Tribunal Constitucional, porque tú tienes un artículo 37 que te dice que la vida está preservada desde la concepción. Esa es la gran diferencia, desde la concepción. Y te habla de no se puede ni siquiera plantear la pena de muerte, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, y nosotros tenemos realmente hoy en día un Congreso que salió de un trabajo muy fuerte de los evangélicos y de los católicos, donde seleccionamos cuáles eran los candidatos que habían dicho que iban a preservar estos temas, y se les pidió a la gente: mire, aquí están, usted vote por quien usted quiera, pero estas son las opciones, y la gente votó por ellos. Ahora, recientemente se sometió una modificación a la ley de drogas para despenalizar el consumo. Exacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que, y lo ato con lo que tú acabas de decir, es que es todo un proyecto en el cual yo despenalizo la muerte de los bebés, yo despenalizo matar a los ancianos, a los enfermos y las drogas. ¿Por qué? Bueno, porque imagínate, una persona que pierda el sentido totalmente del respeto a la vida y aparte de todo esté imbuido de drogas, imagínate tú lo que va a pasar. Yo pienso, y lo he comentado en estos días, que tenemos que tener ojo avisor con esa modificación, que cuando tú la ves así, tú hasta estarías de acuerdo, porque tú dices, bueno, es que realmente el que utiliza droga es un enfermo, sí, pero estamos en un país muy poco institucionalizado. Enfermo por la corrupción. Exactamente, enfermo de corrupción. Entonces, ¿hasta qué punto tener ese escape? Porque yo me imagino que hay una parte de los jóvenes que no consumen droga porque tienen temor a caer preso. Sin embargo, cuando a ti te digan, mira, consumir no es delito. Tú estás enfermo. Y hay la estructura de verdad para que todo el que lo agarren como consumidor, que va a haber más consumo. ¿Seguro? Porque cuando no haya límites, porque por algo hay mucha gente que fuma, hay mucha gente que bebe, porque es legal. Entonces, desde el momento que sea legal el consumo va a aumentar. Entonces, tenemos la estructura sanitaria para absorber a todos esos nuevos jóvenes. No. Pero tampoco para que podamos discernir si se trata de tráfico puro y duro. Exacto. Porque hay una autoridad reciente en una provincia del país que estaba hablando sobre los puntos de drogas, llamando a que no se eliminaran, sino que se regularan, o sea, regular un delito.
Así es. Entonces, finalmente, una gobernadora. es impresionante, pero eso mismo nos lleva a lo que recientemente aconteció en España, Ay, un caramba. espejo en el que necesariamente tenemos que mirarnos, porque se trata del valor y la dignidad de la vida misma, el caso de Noelia Castillo. La realidad es que han habido muchos debates, aunque no necesariamente por los temas correctos, Sí, pero claro. básicamente, ¿qué es la eutanasia? ¿Y qué plantea para una sociedad civilizada y organizada esta práctica? Mira, en estos días, precisamente con el caso de esta joven española, me puse a leer mucho del tema. Entonces, fíjate, hay dos maneras. Una cosa es la eutanasia como tal, que es un médico que ha tenido la autorización de un comité. No hay justicia de por medio. O sea, ya la ley está, tú tienes la autorización de que un comité, a veces son dos médicos, hay países que son dos médicos, y supuestamente la única limitación es que tiene que ser una enfermedad terminal, imposible de superarse, y entonces el médico lo hace. Pero hay otra modalidad, que es lo que se llama la asistida, en la cual a la persona le suministran los medicamentos, pero tú mismo te matas. Es otra manera. O sea, mientras uno es un médico, el otro es un comité que lo aprueba, y entonces es como que, qué sé yo, te van a dar, por decir así, te van a dar algo, cosa de rata, está bien, tú estás autorizado a matarte, óyeme. ¿Y qué pasa? Cuando eso ocurre, por ejemplo, en Colombia, increíblemente yo no sabía que en Colombia está autorizado. Sí. Es creo que el único país latinoamericano. Y hubo un caso muy conocido de una señora llamada Marta Sepúlveda, que ella ni siquiera tenía una enfermedad terminal. Ni siquiera tenía una enfermedad, tenía distrofia muscular, una distrofia, que es una enfermedad con la cual la gente vive, sí. O sea, no es invivible. Y ella dijo que ella quería suicidio. En principio no se lo aceptaron porque no llenaba los requisitos de ley. Pero al final sí, al final lo logró que un tribunal dictaminara que sí, ella se quería matar, que porque se matara. Pero el mismo punto pasó con Noelia, porque en realidad el tema de enfermedad terminal y condición irreversible tampoco aplicaba a ella. Sin embargo, preservaron su supuesta autonomía cuando era comprobado que tenía graves problemas mentales. Entonces, finalmente, hablamos de médicos que practican la muerte, son sicarios, pero no quieren que se les llame como tal. Y por el otro lado, el suicidio asistido, cuando tenemos por parte de los gobiernos costosas campañas para evitar el suicidio que ellos mismos van a ejecutar. ¿Qué lectura se le da a este discurso? Mira, realmente preocupante. O sea, y sobre todo es preocupante lo que una cantidad de gente, por ejemplo, cuando tú ves los comentarios, pero si ella no quiere vivir, déjenla. Es muy fácil hablar sin saber lo que... Entonces tú dices, óyeme, cuando tú lees, hay una gran cantidad de gente que han logrado que cambie su mentalidad a pensar que eso es justo, que eso es bueno. Que es compasivo. Exacto. Es más, y fíjate cómo se le llama muerte digna. O sea, es decir, que si tú tienes una enfermedad, tú eres indigno. O sea, porque si morir así es dignidad, lo contrario es indigno. Entonces, yo pienso que a nosotros como providas nos cuesta tener que seguir hablando y educando a la gente. Es la única solución. Yo quería en ese sentido, ya brevemente, ¿cómo se inicia ese movimiento de la vida en República Dominicana y qué es Provida? Mira, se inició a partir de cuando se intentó despenalizar, aunque hay gente, qué sé yo, como el padre Luis Rosario, que toda su vida trabajó a favor de la vida, al respeto a la vida. Pero nosotros como movimiento iniciamos con la intención de la despenalización. Eso fue lo que hizo como que despertáramos a que había una realidad en el mundo que nosotros la desconocíamos porque no la había aquí. Sí. No la había, sin embargo, a partir de ahí sí se organizó. No solamente nos organizamos nosotros, también se organizaron ellos. Pero parece que nuestra organización fue mejor, que logró que hoy en día, 2026, en República Dominicana, no haya posibilidad de despenalizar el aborto. Bien, gracias, Merce, por haber venido aquí al programa. No. Ha sido un gran honor, porque este es un programa especial de Sábado Santo y esperamos que se repita pronto. Y Semana Santa es vida.
Exacto. Ciertamente, así que ojo también a nuestros legisladores, porque en lugar de plantear eutanasia, como ahora se ha convertido en una moda en menos de 10 países, sin embargo dicen que somos retrógradas porque Claro. hay menos de 10 países con penalización del aborto. Miremos la balanza con el sentido de objetividad y luchemos por una ley de cuidados paliativos, dignidad en la vida, no En la muerte. supuestamente en la muerte. Bien, gracias. De nada. Nos vamos, amables televidentes, a una pausa comercial. Y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.